Que tengo experiencia en la industria de los servicios financieros y luego he participado en en algunos de los informes sobre envases de papel que probablemente ustedes habrán leído. Esta es una visión global de la demanda, datos recientes para que nos hagamos una idea de cuáles son los grados más importantes, las calidades más importantes que tenemos. Así es como suelo empezar todas las presentaciones para el público en general y para el especializado. Aquí vemos que la demanda se ha venido incrementando durante los años y que va a incrementar su cuota en el porcentaje mundial de papel recuperado debido al hecho de que los envases de estos materiales están aumentando considerablemente. Así que si vemos la demanda por regiones del RCP, aquí vemos la historia básicamente de China en naranja. Era el 12% de la demanda global de papel recuperado y se fue convirtiendo al final hasta llegar a una tercera parte. En 2016-2017 es una tercera parte. Así que, sin duda, es uno de los principales destinos para todo el excedente que hay del papel recuperado. Si tenemos un incremento de la demanda tan grande en un periodo de tiempo tan corto, evidentemente es muy difícil incrementar la recogida doméstica nacional. Así que si miramos a 2016, antes de que ocurriera todo esto y empezaran a surgir los problemas con el comercio, China estaba importando alrededor de 28,5 millones de toneladas de papel para reciclar y otros 7 millones estaban yendo a otros países asiáticos. Y cuando digo otros países asiáticos, suelo hablar de sureste asiático, Vietnam, Indonesia, India, etc. El resto del mundo básicamente exportaba ese excedente de la recuperación a esas regiones de Asia. Estados Unidos exportaba el 40% de su recuperación, es decir, 19 millones de toneladas, y de Europa Occidental teníamos 8,5 millones de toneladas. La mayoría venían del Reino Unido. Luego tuvimos un cambio considerable en la política de China. El gobierno empezó a preocuparse más por el medio ambiente y hubo cambios en la economía con una visión de cambiar la economía y pasar de ser los fabricantes del mundo a ser también generadores de consumo. Todo ello motivado también por cuestiones medioambientales. Aquí tenemos los datos de Bloomberg, que vemos que el entorno se convirtió para China en una de las cuestiones más importantes y como ellos dicen, la política cambia y en la legislación medioambiental cambia también en la de la gestión de residuos, y todo esto viene directamente impulsado por el presidente de China, que sin duda es una figura muy poderosa hoy en día. Cuando hablamos de estas políticas, de estos cambios en las políticas de importación, y todo ello empezó más o menos el año pasado, pero venía cociéndose durante un tiempo. Nosotros sabíamos que era una política que iba a acabar, la política que tenían, y que esta ha venido para quedarse. Algo de información sobre la política de este año, las cuestiones que nos preocupan. Ha habido muchas cosas que han ocurrido el año pasado. Ha habido una prohibición del papel mezclado que empieza en 2018. Al comienzo del año tenemos una prohibición de que ese papel entre en China. Estamos hablando de 5 millones de toneladas de importación que tenían que ser redirigidas a algún otro lugar, y luego hubo un nuevo sistema de permisos de importación de papel recuperado, que la mayoría va a los productores de containerboard en China. Vemos que, por ejemplo, tenía 14 millones de toneladas. Estamos hablando de un 31% que no se utilizaba a finales de agosto, y ahora estamos hablando de 17,5 toneladas
y 11 millones de toneladas de importación para finales de septiembre. Quiere decir que 6 millones de toneladas de cuotas de importación que siguen sin utilizarse y siguen sin aprovecharse y quedan 3 meses para aprovecharlas. Así que hay que tener en cuenta ese desfase temporal, ese retraso que tenemos por las comprobaciones y los chequeos que hay que llevar a cabo, con lo cual es bastante difícil que se vaya a cubrir eso. Luego hay otras políticas como los de nivel de contaminación, 0,5%, que entró en vigor en marzo, lo cual quiere decir que todo el material que llega a China tiene que cumplir ese 0,5% y el OCC, por ejemplo, las importaciones de OCC de China, ahora el mayor porcentaje es material de calidad premium. Y luego hay otros problemas también que han afectado al mercado. Así que, sin duda, ha sido una montaña rusa durante 2 años. Se han anunciado planes para prohibir la importación de containerboard de Estados Unidos, que dijeron también que no iban a emitir ningún permiso más. Luego hay un mecanismo de autoinspección que dijeron que se iba a eliminar. Así que por parte del mercado empezamos a escuchar que eso iba a causar unos retrasos importantes y las exportaciones a China se iban a ver afectadas. Otra cosa es la imposición de un 25% de aranceles sobre las importaciones de Estados Unidos de papel recuperado, y eso incrementa el precio para las importaciones a China de papel recuperado, ya que Estados Unidos es la principal fuente de abastecimiento. Y luego, encima de la guinda, tenemos al Ministerio de Ecología y Medio Ambiente, que tiene un borrador que prohíbe importaciones de residuos sólidos. Así que esto nos va a llevar muchísimos más retrasos, sobre todo en 2019. Hay rumores en el mercado de que la idea es retrasar toda esta prohibición hasta 2021, aunque todavía ninguna de nuestras fuentes nos lo ha confirmado, pero parece ser que hay rumores. Podría ser así, y que todavía en 2020 tengamos importaciones por parte de China. Así que no al principio de 2020, pero sin duda a lo largo del año sí vamos a ir viendo cómo se reducen esas importaciones. Aquí muestro las cifras de 2016 y 2017, las importaciones de papel recuperado, las importaciones globales, 25,7 millones de toneladas en 2017, la mayoría eran de OCC, evidentemente, y luego el papel mezclado, que va a tener que reducirse para primeros de año. Este era procedente sobre todo de Europa Occidental y de Estados Unidos. Son unas 2/3 partes de todas las importaciones de papel mezclado eran de estas 2 regiones. Así que, ¿dónde van todas esas exportaciones ahora de papel mezclado? Hubo discusiones el año pasado sobre dónde se podría enviar todo esto. Sorprendentemente, para mucha gente, después de redirigirlo a China, tenemos las exportaciones mensuales de papel mezclado de Estados Unidos y lo redirigen a otras regiones, a países, por ejemplo, como Vietnam, como India, Indonesia, etcétera. Así que un incremento considerable de las importaciones en la región del sureste asiático, que evidentemente eso va a afectar a las tasas de reciclaje de esos países, ya que los precios de importación eran bastante bajos. Así que básicamente lo que hacía era que los márgenes para los recicladores locales fueran insostenibles. Luego las exportaciones de Europa. Básicamente tenemos el mismo problema con el papel mezclado. Antes íbamos a China y ahora se está redirigiendo a otras regiones. Os podéis imaginar la cantidad de sobreoferta que hay en este mercado a día de hoy. Y todo esto va incrementando la presión sobre las infraestructuras, las capacidades portuarias, sobre los vertederos y demás. Y no solo es el papel mezclado, el papel en general, es que son problemas también que afectan al plástico y que poco a poco se va convirtiendo
en un problema que se está empezando a comentar a nivel político. Empezamos a ver como prohibiciones de las importaciones de plástico. Malasia, por ejemplo, ha sido la última a partir de octubre del 26 de octubre de este año. Y vemos también las exportaciones. Vemos cómo toda esta evolución ha afectado a los envíos a China. Aquí tenemos las exportaciones de OCC a China, también redirigidas a otras zonas de Asia, aunque sigue habiendo una cierta cantidad de volumen que consigue entrar en China. Si vemos las exportaciones de OCC de Estados Unidos, estas siguen subiendo, sobre todo debido a la calidad del material de Estados Unidos. La calidad es bastante mejor en Estados Unidos en lo que respecta a la calidad del cartón corrugado para reciclar, del OCC. Así que si reunimos todo esto y lo vemos en conjunto, esta redirección a otras regiones, la reducción de las importaciones por parte de China, crea sin duda una serie de problemas para la infraestructura y los gobiernos empiezan a reaccionar. El de Indonesia, por ejemplo, ha implantado una política de inspección. Se empieza, como he dicho, Malasia acaba de prohibir la importación del plástico y otros países lo han hecho también. Taiwán también tiene una administración de protección medioambiental que propone restringirlo y el gobierno de Vietnam también lo está considerando, está poniendo en práctica sistemas de cuotas, sobre todo por cuestiones portuarias, de capacidad de los puertos. Así que todo esto nos da una idea de lo que va a venir a continuación. Si cada vez tenemos más legislaciones de este tipo que se van aprobando, el material que va a estos países va a tener que ir aumentando de calidad. Así que lo que tenemos es una solución temporal de momento. El enviar el material de mala calidad a esta región solo es una solución temporal. Aquí hablo de los niveles históricos de precio, no hablando tanto de las previsiones. Aquí lo que tenemos las cifras hasta el tercer trimestre y vemos la brecha de precios que hay entre China y el resto del mundo. Allá arriba tenemos nuestro índice para los precios de OCC en China y vemos que la brecha entre la línea verde y las tres líneas de abajo básicamente suben. El italiano, el estadounidense y el alemán, vemos que la brecha es enorme entre los precios nacionales y verdaderamente experimentaron una depresión una reducción cuando se entraron en vigor esas limitaciones a las exportaciones. Evidentemente, dado que tenemos esa brecha tan enorme, ahora mismo nos estamos centrando mucho en la calidad. Los precios de las exportaciones están más o menos en el medio entre los precios nacionales y de las regiones exportadoras y los precios de China. Así que esto es simplemente para destacar el hecho de que incluso con esas restricciones, con los retrasos, con toda esa burocracia adicional que tenemos que afrontar, todavía hay buenos márgenes para el negocio de la exportación con material de buena calidad, evidentemente. Para el papel mezclado, vemos más o menos cuál es la brecha, que es China arriba, y abajo en rojo tenemos el papel mezclado, que son exportaciones de Estados Unidos a otras zonas de Asia. Así que el índice aquí nos muestra que las exportaciones de papel mezclado de Estados Unidos a estos otros países, a otros países de esta región, va llegando cada vez más a la marca del cero, ¿no?, comparado con los precios que se ofrecen en China. Así que, ¿cuál es, en lo que respecta a las importaciones netas de China, qué es lo que nosotros opinamos? Aquí tenemos un gráfico, es muy claro lo que ocurre, el incremento de las importaciones netas a lo largo de 20 años y ahora cómo están reduciéndose. Para 2017 teníamos 25,8 millones de importaciones netas
En 2018 esperamos unos 18 millones de toneladas para final de año, así que en estos últimos 3 meses todavía tenemos una entrada de varios millones de toneladas. Y evidentemente también entendemos que con esa brecha que hay en cuestión temporal, en el tiempo, no nos queda demasiado para conseguir que esas exportaciones salgan. Para 2019 y 2020 esperamos que las importaciones netas continúen reduciéndose y sin duda hay mucha incertidumbre en lo que respecta a qué es lo que van a hacer las autoridades chinas con esa prohibición a las importaciones, si realmente lo van a hacer a partir de 2019 o cuando publiquen las nuevas cuotas para los nuevos cupos para el año que viene, puede que tengamos que plantearnos por qué lo hacen si en 2019 las van a prohibir. Así que hay mucha incertidumbre, pero por el momento todavía esperamos que haya unos 7,5 millones de toneladas en 2019 y 5 millones en 2020 de importaciones netas. La pregunta que evidentemente nos hacemos y que a menudo nos hacen es cómo las papeleras chinas van a cubrir sus necesidades. Históricamente vemos en rojo, este es vemos que el papel reciclado ha contribuido un poco a completar eso, pero lo que vemos ahora en el mercado este año es que con el coste del materia prima en China que está subiendo, ya es bastante caro, los productores de containerboard incrementan también sus precios y los conversores de containerboard es muy difícil repercutir esos precios a los usuarios finales, al mercado. Así que lo que tenemos en último término es una reducción de la demanda en China, una reducción también de la producción en China y luego una serie de soluciones interesantes que se están produciendo. El reemplazar, por ejemplo, papel con plástico, que realmente es inimaginable en Europa, como hemos dicho hace poco, pero me gustaría recalcar que hay algunas instalaciones de reciclaje de pulpa reciclada. Esto es más a medio plazo que a corto. Luego va a haber un incremento de la recogida en China. Si suponemos que va a haber unas 10 millones de toneladas de incremento en la recogida, todavía tenemos ese papel para reciclar para consumo se va a reducir con respecto a los picos que alcanzó en 2016 y 2017. Así que estas son las soluciones que yo quería comentar. Hemos hablado mucho de los plásticos, de la sustitución por plásticos. En Europa ahora mismo todo el mundo está pasando a los plásticos reciclados, a papel, estamos pasando a papel, pero debido en parte a los precios de la materia prima y también debido en parte a las medidas sostenibles que tienen que implantar las empresas, tenemos las cajas retornables. Aquí tenemos cajas desarrolladas para el comercio electrónico. Son retornables, son cajas de plástico de uno de los principales minoristas chinos. Es un contenedor que se utiliza para comercio electrónico. Esto es algo que nosotros no vemos en Europa, pero al menos en China sí que se está desarrollando. Y luego hay algunas otras soluciones también que son formas de sustituir el papel. Y desde una perspectiva europea esto es sorprendente, pero es lo que está ocurriendo. La otra implicación es el comercio chino de papel y cartón. Si vemos esta industria, vemos distintos grados, distintas calidades. En 2005 había 3,5 millones de toneladas de importaciones netas de déficit de importación. Es decir, que China importaba la mayoría de las calidades y luego empieza a aparecer mayor capacidad en 2010 a 2016. Hay muchísimas instalaciones en el cartón para cajas y China se acaba convirtiendo. Aquí hay una línea, no vemos el más o el menos, pero en 2016 vemos que la cifra se vuelve negativa, así que son
exportaciones netas de 4,6 millones de toneladas. Así que se dio la vuelta realmente, en cuestión de 10 años se dio la vuelta por completo de esa capacidad. Cuando apareció toda esa capacidad en China, y 2017 de 4,6 millones de exportaciones netas, ese saldo baja a 2,6 millones, así que han incrementado las importaciones en containerboard, y pensamos que todo esto va a más o menos volver a la parte de importaciones netas. Es decir, que ser un importador neto pasó a ser un exportador, y ahora seguramente con los problemas que hay con las materias primas va a volver a ser un importador neto en general, ¿no?, en lo que respecta al sector del papel y el cartón. Una cosa importante que tenemos que mencionar aquí es que parte de los problemas que tenemos con la sustitución y con ese declive de la producción y de la demanda tienen que ver y se deben a los elevados precios de las materias primas, pero también tiene que ver con la desaceleración de la economía china en su conjunto. Vemos que la economía china está pasando de ser muy manufacturera, una economía muy manufacturera, y ahora está pasando a ser más orientada a servicios. Eso tiene un efecto en las tasas de crecimiento. A la vez tenemos subida de los salarios, y gran parte de la fabricación barata está trasladándose a otras regiones de Asia, liderados por las propias empresas chinas. Y luego tenemos esa guerra comercial. Este es un gráfico de Bloomberg que muestra cómo los aranceles de Trump ponen en peligro todas las importaciones de China por esas barreras que imponen los aranceles. Y eso, sobre todo para los productos de bajo coste, la industria manufacturera de bajo coste, lo que va a hacer es trasladar de China a esas industrias a Camboya, a Laos, a Vietnam, etcétera, etcétera. Así que básicamente tenemos aquí un factor adicional que está creando una desaceleración de esos elevadísimos crecimientos que teníamos en China. Y esto está empujando parte de la demanda de envases a otras zonas de Asia. Así que lo que haríamos como si fuéramos productores chinos en esas épocas donde tenemos tantos problemas con la materia prima, básicamente lo que nos va a pasar es que no vamos a ser capaces de importar ese papel recuperado, y nos vamos a ver en peligro en un periodo de tiempo muy corto. Lo que vamos a hacer seguramente es ir y adquirir esa materia prima en otras fuentes por todo el mundo. Así que básicamente en menos de medio año hemos escuchado ya rumores cada vez más que hablan de la posible prohibición que podría lanzar el gobierno chino, y ya están trabajando en ese borrador, y las grandes empresas como Mandragon, Sandpaper, etcétera, llegan con sus propias soluciones. Nine Dragon ha construido una papelera de 1,2 millones de toneladas en Vietnam. Luego se anunció 3 empresas de reciclaje de pulpa. Esta pulpa reciclada va a ser exportada desde Estados Unidos a China. La papelera de Old Town en Maine cerró hace un par de años, y ahora va a ser renovada y va a centrarse en la exportación de pulpa. Así que esto por parte de Nine Dragons. Li and Man, hemos visto que han anunciado otra papelera en Vietnam. Recientemente hemos escuchado noticias acerca de la operación en Malasia, unos 700.000 toneladas, 500.000 de Malasia, también se ha hablado de Myanmar, de Camboya, etcétera, etcétera. Así que básicamente son varios los países que son candidatos. Y para Shanyin,
hablaban de una papelera en Estados Unidos, etcétera, y otras inversiones que quizá que están empezando a comunicar. Ellos dicen que van a hacer más inversiones en el futuro. Sandpaper firmó un documento para suministrar 400.000 toneladas en Laos, etcétera, etcétera. Podemos revisar los proyectos y hay algunos otros. Hay uno tailandés de pulpa. En Canadá también hay inversiones. Todo esto son inversiones en un periodo de tiempo muy corto que están ocurriendo a medida que hablamos. Cada semana hay avances en este terreno y se anuncian nuevos proyectos que básicamente lo que hacen es añadir. Ya no tenemos cabida en las diapositivas para tantos proyectos, pero en unos pocos meses el paisaje, el panorama de la industria del papel y del cartón, sobre todo lo del containerboard, está cambiando por momentos. Pero sobre todo son los países de Asia, exceptuando China y Estados Unidos, los que están moviéndolo todo. Y luego China también está imponiendo sus propios aranceles a Estados Unidos. 5% para el craftliner, 10% para la pulpa reciclada. Y los linerboard también entre un 5 y un 10%. Lo que hace es que esos proyectos en Estados Unidos sean, al final, las exportaciones sean más costosas para que lleguen hasta China. Por otro lado, habréis oído que el gobierno chino redujo los aranceles para otros países, sobre todo para el reciclaje y el linerboard y el fluting. Básicamente esto ha permitido unas importaciones más baratas de algunos de los otros países de la región. Así que mucho debate con respecto a China. Espero que lo hayan disfrutado y unas pocas palabras sobre Europa ahora. ¿Qué quiere decir para Europa todo esto? Y bueno, tenemos aquí dividido en países, exportaciones desde el estudio que se publicó el año pasado. Vemos que Alemania es líder, con respecto a papel para reciclar. Después tenemos Reino Unido, Francia, Italia, España y otros países que, es importante saber que no se trata únicamente de los volúmenes, y creo que también tiene que ver con las políticas. Hay algunos temas con los legisladores sobre los volúmenes que se habla más de los volúmenes que la calidad, y la calidad es cada vez más importante. Aquí tenemos exportaciones por países y vemos que Alemania compra PFR, aunque es el país más importante con respecto a la recuperación. Después tenemos Italia, Francia, Reino Unido y el número de exportadores, ¿no? Tenemos importadores netos, exportadores, y vemos que Reino Unido es el mayor exportador neto de lejos en Europa. Y es importante, tener un poco de perspectiva. Tenemos a Alemania con unos cuantos proyectos importantes que ya han anunciado en los próximos 5 años, lo cual va a aumentar su déficit de importación neto en papel para reciclar. Tenemos a Italia, donde tenemos varios proyectos importantes también, y eso va a aumentar estas exportaciones netas. Así que tenemos muy pocos países que sean exportadores netos, y al final todo se reduce a Reino Unido. Y en Reino Unido tenemos muchos problemas ahora con el Brexit, mucha incertidumbre, pero lo más importante es probablemente la calidad del material. Y realmente es vital para la industria del papel y del cartón en el futuro en Europa. Si vemos un poco las exportaciones de Reino Unido de papel para reciclar, aquí tenemos 6 meses, en 2016, 2017, 2018. Ilustra un poco la imagen que hemos visto en el resto de Europa. Gran parte de ello se ha derivado de China a otras regiones con respecto a las exportaciones. Así que gran parte de estos volúmenes, por ahora, no los están utilizando, los productores europeos. Con respecto a la calidad, el material no es
no se utiliza demasiado en Europa. Y es un problema con todos los problemas que se han anunciado. Aquí tenemos simplemente... Aquí parece un poco raro, pero puedo explicarlo un poquito más, con un poquito más de detalle. Así que en la parte de la izquierda, la columna de izquierda es básicamente la capacidad de reciclado de containerboard anunciada para 2018-2022. Así que, teniendo en cuenta todos los anuncios que se han producido en Europa Occidental, especialmente Alemania, Italia, pero hay algunos más, ¿no? Incluyendo aquellos que van a empezar en el año 2022, pero que, bueno, seguirán durante 2023-2024. Vemos que ha habido muchos anuncios, más de 6.000 toneladas, no todas ellas estarán en implantaciones, también habrá algunos cierres y habrá algunas otras ideas, pero aunque la mayoría de los proyectos son implantación de capacidad, habrá una necesidad importante de materia prima en Europa. Y en la parte de la derecha tenemos las exportaciones de 2017 de los países de Europa Occidental. Así que todas las calidades que se producen. Vemos que hay una brecha y evidentemente luego hay conversión. La mayoría de ello viene de Reino Unido, así que la calidad no es suficientemente buena. Y una de las preguntas es cómo se van a implantar toda esta capacidad que se ha anunciado. Y de hecho, empezamos a oír que algunas papeleras están empezando a irse a Estados Unidos a pedir materia prima allí. Así que realmente, para la industria del papel y para la industria del containerboard y para que se desarrolle en Europa, necesitamos más y mejor materia prima. Básicamente, estas eran mis ideas al respecto. Las conclusiones, un par de conclusiones. Hay va a seguir creciendo la demanda de papel para reciclar de calidad en Europa, en otros países asiáticos, en Estados Unidos. Hay muchos planes de aumento de capacidad. También tenemos muchas instalaciones de reciclado de pulpa de papel que van a utilizar mezcla de papel en Estados Unidos. Así que, a largo plazo, como materia prima, el papel para reciclar va a ser más necesario y va a haber mayor escasez de oferta. Y las políticas de importación de China han tenido un impacto enorme en el comercio mundial y en el equilibrio de la oferta y la demanda. Y la detención de las importaciones será otro revulsivo realmente para los mercados. Da igual si son en 2020 o si van a seguir con alguna importación en 2021, pero evidentemente esto va a generar un impacto importante en el resto de los mercados. Y eso es básicamente todo lo que quería decir. Encantado de contestar a cualquier pregunta si hay alguna. Gracias.